Buenas tardes, mi nombre es Nicole Ramos y yo les voy a presentar hoy el proyecto de graduación para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Química Industrial. Mi proyecto se llama Análisis de materiales para los catéteres de Ultrasound Imaging, Lead Delivery System y Drainage de Boston Scientific para el cumplimiento con EUMDR. Para hablarles un poco sobre Boston Scientific, esta es una empresa multinacional, líder en manufactura y comercialización de dispositivos médicos. En Costa Rica está desde el 2009 y específicamente el área en la que yo estoy trabajando en mi proyecto, que es R&D Sustaining, brinda soporte a divisiones como manejo de ritmo cardíaco, endoscopía, intervención periférica, urología y cardiología intervencionista. Para hablarles un poco sobre los antecedentes y el planteamiento del problema, la empresa actualmente se encuentra en procesos para cumplir con los requerimientos de la regulación de dispositivos médicos de la Unión Europea, que se llama EUMDR por sus siglas en inglés, y esta fue establecida en el 2017 y tiene que ser cumplida globalmente en el 2024. Bueno, parte de los requerimientos que están dentro de EOMDR es necesario un análisis de materiales de manufactura de los productos para demostrar que estos productos no contienen ninguna de las sustancias reguladas o dañinas para los pacientes clasificadas como CMRs, que son cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, y las sustancias EDCs, que son productos químicos disruptores endocrinos. Entonces, el poder demostrar y en general cumplir con esta norma le permitiría a Boston Scientific vender esos productos en específico en Europa. En este caso hay tres tipos de dispositivos que yo me voy a especializar para este proyecto, que son los Ultrasound Imaging, que son 1 y 2, Lead Delivery System y los Drainage. Mi objetivo general, como les estaba contando, entonces será desarrollar el análisis de materiales de los productos Ultrasound Imaging 1 y 2, Lead Delivery System y Drainage, que son necesarios para el cumplimiento de uno de los requerimientos de la regulación EUMDR en el último cuatrimestre del año 2020. Mis objetivos específicos están elaborar las plantillas de los reportes donde se desglosen las partes que compone cada dispositivo representativo, completar los reportes con la información requerida de cada producto con sus respectivas composiciones, analizar los resultados de los reportes de cada una de las familias, informar los resultados y conclusiones para establecer las acciones consecuentes y por último crear y recibir aprobación de los CIENs que liberan los documentos finales. Estos CIENs son procedimientos internos de Boston Scientific para poder oficializar un documento. Y por la parte de mis alcances del proyecto, son 5. Acá están 3 de esos. El primero es EOMDR Substance Report, que es como la madre de todo, es como el documento principal en donde se va a explicar todo lo sucedido con respecto al dispositivo y bueno, si se está cumpliendo con esta norma o no, si se tienen CMRs o EDCs o no. Después está el EOMDR Material Table, que es donde se desglosa específicamente todos los componentes y los materiales del dispositivo y se explica si se tiene o no se tiene CMRs o EDCs. Están los reportes Out of Scope, que son aplicables para cuando se tiene un material que no está en el scope de EOMDR, ya sea porque no tiene contacto directamente con el paciente o indirectamente con el paciente. Por lo tanto, no debería evaluarse si, por ejemplo, se tiene un CMR o EDC. Luego están los análisis de riesgos, que sucede cuando se encuentra que efectivamente EDCs o CMRs que son en el scope, están en el scope de la regulación. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de riesgos para el paciente donde se demuestra que realmente no hay consecuencias para los pacientes si se utiliza este dispositivo conteniendo CMRs o EDCs, y los change orders, ¿verdad? Que son donde, como ya les expliqué, donde se aprueban estos documentos que se lanzarán. Acá hay un EDT de general de mi proyecto. Aquí específicamente lo que hay que ver son esto, lo señalado en el cuadro amarillo, que básicamente son 5 ramificaciones
La primera es el seguimiento de las partes del panel. Y las otras 4 tienen que ver con los 4 productos en específico que voy a analizar, que son el Ultrasound Imaging 1, Ultrasound Imaging 2, Lead Delivery System y el Drainage, que bueno, el Drainage a su vez se desglosa en otros 6 subfamilias que se deben analizar. Entonces, para hablarles un poco de los logros del proyecto y las limitantes que se enfrentaron, primero está el seguimiento de las partes del panel, que era donde llevábamos partes o componentes que no teníamos información suficiente para decir si se tenía o no se tenían estos CMRs o EDCs. Bueno, y como se puede ver acá abajo, se quedó un 85% del último paso, ya que no se pudieron cerrar totalmente todas las partes que estaban ahí, se cerraron un 85% y las otras 15 todavía están a la espera de la información. A nivel de limitantes, más que todo estaban que las personas en este panel no respondían tan rápido o hay unas que ni siquiera respondían, que los suplidores a veces no respondían los requests que uno le mandaba para decirle, por favor, mándenos o denos más información sobre esto. Y que bueno, que durante el proceso hay veces que salían partes que uno no sabía que necesitaban información, entonces había que incluirlas. Por parte del análisis de Ultrasound Imaging 1, Boston Scientific tiene 2 maneras de liberar un documento. Uno es en pre-release, que es cuando se tiene la mayoría de la cantidad de información y tiene tal vez una pequeña porción de información que todavía no está lista, por lo tanto se envía para poder asegurar la información que ya se tiene y hay que hacer una nueva revisión para mandar a release para saber que ese documento ya ahora sí se puede mandar oficialmente. Entonces, en este caso, este reporte se mandó a pre-release por el hecho de que hay proyectos en paralelo sobre cambios de materiales que se están realizando en este catéter. Por lo tanto, no se tiene la información necesaria para decir que esos nuevos materiales todavía todavía no se tiene esa información para decir que esos nuevos materiales en efecto no tienen CMRs o EDCs, por lo tanto esto queda como más o menos abierto, pero por lo menos para el efecto de mi proyecto se logró todo lo que se pudo lograr, lo que se pudo haber logrado. En Ultrasound Imaging 2 se tiene el mismo problema, hay un proyecto en paralelo que trabaja un cambio de material, por lo tanto esa información no se tiene lista para el reporte que se tiene ahorita, pero sí, como pueden ver al lado izquierdo, se cumplieron todos los pasos, solamente que el material report todavía queda abierto a completar esta pequeña sección. Y como parte de limitantes y obstáculos, en este caso sí se encontró un CMR que fue cobalto, por lo tanto se tuvo que hacer un análisis de riesgos para el paciente y que además se tuvo que seguir una guía global para justificación del proyecto de BSC. Por lo tanto, eso fue como un pequeño atraso, pero realmente estaba contemplado dentro del proyecto. Después está el Lead Delivery System, que bueno, hay más pasos, por lo tanto se los voy a enseñar en 2 diapositivas. En el primer paso, todo cumplido. Como se puede ver en los limitantes y obstáculos, se identificó también cobalto, por lo tanto se tuvo que hacer un análisis de riesgos para esto. También se trató de sacar de scope para decir como que no había que hacer un análisis, pero cuando se tuvieron las conversaciones con biocompatibilidad, realmente nos dimos cuenta que sí estaba en scope, por lo tanto sí se tuvo que hacer esta justificación. Y como pueden ver, el último paso, en este caso ya se creó el 100, sin embargo, 2 de las 3 personas ya aprobaron, pero todavía queda una sin aprobar, por lo tanto, se cumple un 80% este último paso, pero en general se cumplieron casi que con todos los rubros de este. Y luego está el de Drainage, que como les había contado, son 6 reportes que se derivan de esta familia. Y casi que todos quedaron al 95%, más que todo porque la mayoría tienen de 1 a 2 partes que están todavía en el panel y lo que no les permite todavía lanzarse, ¿verdad? Y por último, el último que dice Flexima Soft, este queda al 99%, más que todo porque ya está en 100, ya está en proceso de aprobaciones, pero y está completo, no tiene partes faltantes, sin embargo, todavía falta que los aprobadores aprueben, valga la redundancia, por lo tanto queda como un 99% completado. Y a nivel de obstáculos, como antes, también se detectó cobalto, se tuvo que hacer un análisis de riesgos al paciente por el cobalto y hubo un retraso en el change notice porque todavía tienen muy baja prioridad. Y bueno, a manera de conclusiones y recomendaciones de mi proyecto, está primeramente la importancia de este proyecto inicial por
el cumplimiento de uno de los requerimientos de la regulación de UMDR, que realmente tiene mucha significancia en todo el procedimiento. La distribución de recursos, ya que las personas, los ingenieros encargados específicamente de estos proyectos, no tuvieron que dedicarle tanto tiempo al desarrollo de estos análisis, ya que yo los realicé. Por lo tanto, ellos tuvieron más un papel de aprobación que de ejecutor. Y por último, el cumplimiento de timelines de los diferentes proyectos, ya que a nivel de Costa Rica se esperaba que todos, se propuso que todos estos material assessments quedaran para diciembre. Y por lo tanto, al yo poder trabajar y darle bastante tiempo a este proyecto, pudimos lograr sacar casi que todos los proyectos para este mes. Y acá está como una matriz de los niveles de cumplimiento de los objetivos. El objetivo 1, 3 y 4 se cumplieron al 100%, que más que todo es como son como los de más significancia en este proyecto, ya que todos los documentos clave quedaron completos. Simplemente lo único que queda por saldar cuentas son puntos externos al proyecto. Por ejemplo, esta parte de las partes que dependemos del material panel de UMDR, y la parte de aprobación de los IENS que queda pendiente de las personas que tienen que aprobar esos IENS. Entonces, se puede decir que en manera general el proyecto quedó bastante completo y solo hay pequeñas cosas que se deben de saldar. Y como recomendaciones, inicialmente sería realizar las actualizaciones pertinentes para los reportes de los dispositivos de Ultrasound Imaging 1 y 2, tomando en cuenta los nuevos materiales de este proyecto en paralelo que se están incluyendo. Segundo, está implementar las correcciones necesarias para aquellos análisis de materiales que están actualmente en el proceso de aprobación de Change Notice y que queda aprobado, ojalá, para el Q1 del 2021, o sea, para los próximos 3 meses. Pues de tercero está realizar el seguimiento exhaustivo de los encargados de las partes pendientes en el panel de UMDR para los catéteres de drainage, ya que, hay que darle un seguimiento bastante pesado para que realmente esas partes se puedan sacar lo más antes posible. Y por último, realizar las actualizaciones pertinentes para los reportes de dispositivos de drainage que se están aprobando en un estado de pre-release, como les había contado, tomando en cuenta los resultados por parte de los encargados del panel sobre las partes incompletas y el feedback recibido para los aprobadores del CIEM. Y este sería mi proyecto de grabación. Muchísimas gracias.